Me acabaron despidiendo porque se habían dado cuenta que me estaban entrevistando en otros despachos. Entonces, solo por eso me despidieron. Pero ese despido fue el empujoncito que me faltaba para decir, oye, voy a montar mi propio despacho. A mí me gusta que perciban el despacho como una empresa, que es lo que es, y como un equipo profesional de confianza. Porque en el fondo yo siempre he pensado que nosotros lo que vendemos es confianza. Primero, que tienes que intentar crecer constantemente. Y segundo, que tienes que profesionalizar cualquier empresa. El Tributo. Un video podcast de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del video podcast El Tributo. Soy Mónica y además de formar parte del equipo de Ruiz Ballesteros, hoy me toca hacer algo que me hace especial ilusión, que es presentar este espacio que nace desde dentro del despacho. Queremos acercaros lo que hacemos cada día, porque muchas veces cuando se habla de derecho, de economía, de impuestos, suena a algo muy lejano, aburrido, complicado, pero nosotros aquí todos los días compartimos tiempo con personas, con casos reales y con decisiones que cambian la vida de estas personas. Hoy, para arrancar este episodio, tengo aquí conmigo a alguien que todos conocemos muy bien en el despacho y que además es el alma de este proyecto, Jesús Ruiz Ballesteros. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. No sé si bienvenido es la palabra correcta para alguien que ya está en su casa, pero... Bien, es correcta, a mí me parece correcta. Jesús, yo quería presentarte un poquito para la gente que no te conozca tanto. Tú eres abogado y economista, llevas ya casi 20 años con el despacho, tienes el despacho aquí tanto en Marbella y otro en Málaga. Eres colaborador habitual de algunos medios de comunicación como Radio Intereconomía, Onda Cero, Cadena Ser. Y yo quería preguntarte un poco cómo has llegado hasta aquí, ¿no? O sea, ¿qué decisión, qué fue lo que te llevó a dar el paso de montar tu propio despacho? Y mirando un poco hacia atrás, ¿cómo ha sido este viaje de 20 años? Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad. De nada. Mira, montar el despacho, a mí en principio la empresa me encanta, en general. Yo disfruto muchísimo desarrollando empresa. Cualquier empresa, evidentemente, más la mía, ¿no? Cuando yo empiezo, fíjate que luego yo estaba en un despacho bastante considerable, grande, y realmente allí tuve una discusión con uno de los socios y me acabaron despidiendo porque se habían dado cuenta que me estaban entrevistando en otros despachos. Entonces, solo por eso me despidieron, pero ese despido fue el empujoncito que me faltaba para decir, oye, voy a montar mi propio despacho, ¿no? Mi especialidad, personalmente, mi especialidad ha sido el derecho tributario, y entonces inicié aquí en Marbella, y la parte tributaria en Marbella, bueno, pues los despachos más o menos aquí se han dedicado a compraventa de inmuebles, pero el tema tributario en profundidad no lo han trabajado muchísimo, con lo cual eso consiguió que me hiciese un poquito fuerte en la plaza, y el desarrollo fue más o menos rápido. Cuando empiezas no piensas en si tengo que facturar mucho, poco, tú empiezas en trabajar, y es lo único que piensas. Empiezas a trabajar, a intentar darte a conocer y a aplicar un lema que yo tengo escrito en mi oficina, que es constancia y decisión. Hay que ser constante, y una vez que has tomado la decisión, una vez que has decidido que vas a poner la empresa, ser muy constante. Yo creo que llega mucho más lejos aquel que es constante que aquel que puede ser muchísimo más inteligente que yo. Yo he procurado ser muy constante. Y exactamente, Jesús, ¿cómo comenzó todo? Bueno, la verdad que es un poco curioso, porque yo lo que hice fue buscar una oficina por el centro. Encontré un piso en la zona centro de Marbella, muy pequeñito, y para comprarlo tuve que engañar un poco al banco, es la verdad, porque para que me diesen la hipoteca en ese momento, pues le mostré las nóminas de la empresa que Claro, porque había además dejado. tú serías bastante joven en ese momento, ¿no? Bueno, a mí, de hecho, el día que me despidieron yo, al día siguiente cumplía 26 años. Y ese fue el día que decidí ponerlo. Tardé un par de meses y luego una reformita, pero claro, como te digo, no tenía nada, de nada,
y de hecho debía el préstamo del coche, con lo cual tuve que engañar un poco al banco para pagar la hipoteca o para que me diesen la hipoteca y empezar a hacer una pequeña reforma, terminar el préstamo del coche y demás. Y empecé, pues claro, como no tenía y los recursos eran muy limitados, compré lo justo, y lo justo es que tenía que vivir en el despacho y yo dormía en un colchón que puse en el despacho, en una habitación, y así estuve los primeros 13 meses durmiendo en el despacho, porque no tenía casa y oficina, ni mucho menos. Entonces, bueno, el despacho era tu casa, básicamente. El despacho era mi casa, claro, evidentemente, y tenía unas telillas en una de las puertas para que no se viese lo de dentro, y ahí tenía una cama. De hecho, recuerdo, bueno, pues la madera, con las maderas de unos recortes que habían sobrado, le dije al carpintero que me hiciese una mesita de noche, y esa era la mesita de noche con el que, bueno, porque había hecho una cocinita también, pues con el roal del fregadero, esa era la parte de la base y demás, y así empecé. Recuerdo perfectamente que salía de la oficina, me iba a la cafetería de abajo para desayunar y hacerme, que psicológicamente, hacerme ver que estaba entrando desde fuera a la oficina. Ya a los 12-13 meses pude contratar a una secretaria, y fue cuando ya pude irme de la oficina. Y esos fueron los comienzos, bastante duros, si lo pienso. Procuro acordarme de vez en cuando para no olvidarme de dónde vengo. Claro, eso es importante, sí. Pues fueron duros, evidentemente, muchísimo trabajo, estaba todo el día trabajando, esa es la realidad. Bueno, después de 20 años hemos crecido mucho, pero aún así los que trabajamos aquí sabemos perfectamente que en el despacho mantenemos mucho lo que es la cercanía y el trato humano. ¿Cómo consigues conservar esa cercanía con el cliente a pesar del crecimiento que hemos tenido? Bueno, yo creo que la clave es para tener ese trato humano, yo creo que la clave son las personas, evidentemente. Entonces, no te puedes equivocar cuando entrevistas y cuando seleccionas y cuando contratas. Esa es la clave. Entonces, cualquiera de las personas que estáis aquí, a mi juicio, tenéis esa humanidad y tenéis esa amabilidad y esa forma de ser, que es la que buscamos aquí, y esa es la que al final transmitís a los clientes y conseguimos hacer que se sienta, estemos los que estemos, que es verdad que ya estamos muchos, gracias a Dios, pues que sigan siendo un trato personal, muy personal, que los clientes desde luego lo agradecen. Efectivamente, tú siempre dices, ¿no?, que esto no solamente es un despacho, ¿no?, sino también un equipo. ¿A ti cómo te gustaría que los clientes percibieran a tu equipo cuando nos conocen por primera vez y deciden trabajar con nosotros? A mí me gusta que perciban el despacho como una empresa, que es lo que es, y como un equipo profesional de confianza. Porque en el fondo yo siempre he pensado que nosotros lo que vendemos es confianza. El cliente tiene que confiar en ti y tú le tienes que generar tranquilidad. Confianza y tranquilidad serían las palabras que yo elegiría para decir que eso es lo que vendemos. Además de, evidentemente, saber de lo que hacemos, pero suponiendo que todo el mundo sabe lo que hace, nosotros tenemos que generar confianza. Tú vendes confianza, el cliente tiene que confiar en ti. Eso se traslada o se transmite mostrando también que sabes de lo que hablas y conoces el sector o conoces el asunto en el que tienes que trabajar. Y en estos 20 años, Jesús, ¿tú recuerdas algún momento o alguna experiencia en concreto que te haya marcado especialmente, de nervios, estrés, algo así importante que tú recuerdes con el paso de los años? Bueno, a ver, seguramente muchas, si me pongo a pensarlas, seguramente muchas. Ha habido mucho estrés porque hay mucho trabajo y a veces es complicado, y porque gestionas dinero de los clientes. Claro, recuerdo el que nosotros, como hemos llevado muchísimos años una empresa que es una multinacional de telefonía móvil, una multinacional de telecomunicaciones, bueno, esta empresa en un momento dado no pagó el IVA y se acumularon 10 millones de euros, que pues es una cantidad más que importante. Y claro, a esa empresa les envían cartas desde la agencia tributaria y les dicen: oye, vamos a comunicar
a todos vuestros clientes que os retengan el dinero. Esto podía acabar con la empresa. Y además, en ese gremio, ese mercado es muy pequeño, porque hay muy pocas empresas de telecomunicaciones grandes en España. Esta empresa, te estoy hablando, que facturaba 200 millones de euros. Bien, me tuve que ir a Madrid, llamar a los propietarios que estaban fuera de España. Son un grupo con la central en Londres. Y ellos, bueno, vino uno de los socios, vino el director financiero y nos sentamos con la directora general de tributos, de recaudación. Y bueno, ahí lo que conseguí fue el negociar que solo enviasen cartas a 2 de los clientes, con los que además yo tenía contacto, porque era parte de mi trabajo. Sí. Y esa relación, de esas relaciones, yo conseguí hablar con esos 2 clientes. Les dije, oye, os va a llegar esta carta y cuando os llegue quiero negociar con vosotros cómo hacemos el pago, cómo lo gestionamos para no pagar doble, para que no haya un problema de caja en nuestro cliente y que, digamos, que todo fluya con normalidad. Pero claro, estás hablando de unas cantidades enormes, ¿no? Entre medias, recuerdo que hubo un pleito de otros tantos millones con Telefónica, porque es la que genera, la que permite el uso de las líneas de telefonía y demás. Entonces ahí hay, bueno, pues muchos asuntos que sí que te generan evidentemente estrés, pero es tu trabajo y al final lo vas asumiendo. Ha habido otros, normalmente relacionados con personas. Sí. Es muy desagradable, pues he tenido que despedir gente y es muy desagradable, quizás lo peor, lo más difícil que tienes que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un mal trago que tienen que pasar todos los empresarios, ¿no? En algún momento. Sí, la verdad que es un asunto que no gusta a nadie. A lo mejor hay gente que piensa que despedir te da igual, es lo peor que puedes pensar en hacer y es lo más difícil, con mucha diferencia. Muy bien. Ahora hablemos un poquito del futuro, porque yo creo que algo que nos caracteriza, ¿no?, es que en Ruiz Ballesteros siempre estamos intentando reinventarnos y aprender cosas nuevas. El papel, por ejemplo, de la tecnología dentro de los despachos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo afecta la tecnología a un despacho de abogados? Bueno, pues yo lo veo, mira, yo siempre he pensado, yo decía, oye, yo no soy experto en informática. Yo manejo la informática, evidentemente, he aprendido mucho con los años sobre muchas cosas de informática, pero como lo veía como algo de lo que yo no era experto, yo siempre pensaba, no puedo estar alejado de todo lo que nos rodea en cuanto a tecnología. Y entonces, al poco tiempo, es decir, hace 10 años, ahora vamos a cumplir 20, pues justo cuando llevamos 10, éramos 5 personas, la sexta que contraté fue un informático, porque me parece que la parte tecnológica es fundamental en cualquier empresa y a las pruebas me remito. Quiero decir que ahora estamos hablando de inteligencia artificial, de programas de gestión, de bases de datos con inteligencia artificial. Yo a eso le he dado siempre muchísima importancia, he procurado estar a la vanguardia, si puede ser. Hemos invertido muchísimo en seguridad de datos, en bases de datos, en protección y seguimos invirtiendo, evidentemente. Prueba de ello es que, bueno, hemos gestionado un programa, o hemos desarrollado nosotros un programa de gestión con programadores y demás, y hemos ayudado a ese desarrollo in-house, que se dice. Lo aplicamos, lo tenemos ahora, lo usamos. Y el futuro, además, lo veo sin lugar a dudas unido a alguna empresa de tecnología o algunos expertos, o contratando más gente para el desarrollo informático, para automatizar procesos, para estandarizar procesos. Hay una parte que, bueno, yo siempre trato a la empresa, despacho como una empresa. Puede que ahí además choque con algunos compañeros que son, digamos, más chapados a la antigua, por decirlo así, de otros despachos. Aquí todo el mundo creo que empujamos el mismo carro, pero yo lo veo como una especie de fábrica del derecho. Vamos a tener que ir a una estandarización en lo máximo posible, en lo que puedas,
No se podrá estandarizar todo, evidentemente, cada caso hay que estudiarlo de forma individual, pero sí los procesos, la forma de traspasarnos información internamente, la forma de archivar, la forma de trabajar, estandarizarla y que sea muy automática. Ahora me gustaría hablar un poquito de las experiencias que hemos tenido en estos años, bueno, sobre todo tú, porque imagino que en 20 años te habrá dado tiempo a ver de todo, caídas, subidas, crisis, éxitos. ¿Qué has aprendido de ellas y cómo te ha conformado a ti en lo que es la toma de decisiones? Bueno, la verdad que he aprendido muchísimo, me encanta, como he dicho al principio, me encanta la empresa. Yo he aprendido que el 80% de las empresas no llegan a los 5 años. Entonces, y que las empresas para llegar y superar y para crecer, primero que tienes que intentar crecer constantemente. Y segundo que tienes que profesionalizar cualquier empresa. Profesionalizar quiere decir tratar de mejorar cada día y tratar de buscar a los mejores para cada puesto. Y desarrollar unos procesos y unos procedimientos en los que de los cuales no te salgas. Antes he hablado también de la multinacional. La multinacional o las multinacionales lo que hacen al final es que profesionalizan y estandarizan mucho procedimiento. Recuerdo que algunas de ellas con las que hemos trabajado y trabajamos es que te contratan y su forma de trabajar, por ejemplo, es, oye, nosotros cualquier contrato que vayamos a firmar lo tienen que revisar previamente los abogados, que son Ruiz Ballesteros. ¿Qué ocurre? Da igual si ese contrato es con Telefónica o es el alquiler del garaje del conserje. Sí. No importa. Todos, por proceso, por procedimiento obligado, pasan por Ruiz Ballesteros. O por sus abogados, quiero decir. Entonces, esa es la forma, porque es un procedimiento y estamos obligados. Tú tienes que llegar a esa forma de trabajar. Y comprobado está que por eso llegan a ser multinacionales, porque lo estandarizan y se obligan así. Entonces, yo he aprendido que las empresas que, bueno, se dejan un poco llevar, al final acaban cerrando porque no se quieren actualizar, porque no han pensado en esto que te digo, esa renovación, ya no solo de personal, sino de pensamiento, de ideas, de buscar cómo mejorar cada día. Al fin y al cabo, hay que profesionalizar las empresas y he aprendido que las que no lo hacen, pues acaban cerrando. Esa es la realidad. A mí me encanta ver el desarrollo de las empresas y deberían tratar de crecer, de ser rentables y de ganar dinero, que ese es el fin último de cualquier empresa. Claro. Y muchas se pierden en el camino. Algunas creen que por pagar asesores o abogados baratos o por pagar poco, ahí es donde van a ganar dinero. Craso error. No puedes ahorrar donde no debes ahorrar. Hay de ahí lo de que lo barato sale caro, ¿verdad? Claro que sí, es que hay muchísimos apartados en los que ahorrar dentro de una empresa y las grandes empresas en eso no escatiman, igual que no escatiman en publicidad. Sí, es cierto. Una pregunta, si un joven abogado o economista te preguntase qué se necesita para construir una carrera sólida, ¿qué le responderías? Bueno, fíjate que en el libro que he escrito y que está viendo la luz ahora, hablo de pasar de despacho a empresa y del crecimiento de la dirección, del marketing, de la gestión de empresas, de la gestión de despachos profesionales. Yo le diría que tiene que ser constante, constancia y decisión. Esa es la clave. No tienes que ser el mejor de todos, es decir, vas a intentar ser el mejor en una rama del derecho, ¿vale? Pero no tienes por qué ser, a lo mejor, o intentarás llegar, pero tienes que ser constante. Y tienes que ser una persona completa. Si alguien está intentando ver este vídeo y dice, oye, voy a empezar, yo le diría que tiene que ser completo. Tienes que ser completo en que tienes que buscar clientes, tienes que ser organizado, tienes que ser ordenado, tienes que estudiar, si estás solo, tienes que facturar, presupuestar, coger el teléfono, abrir la puerta. Si es constante. Sí. No, diría que no se rinda, que si ya ha decidido ponerlo, adelante, que se puede. En este podcast una de las cosas que queremos hacer es quitarle al derecho esa etiqueta de serio y aburrido. ¿Por qué crees tú que los despachos damos a veces esa imagen? Y como profesionales, ¿qué crees que podemos hacer para evitarlo?
Bueno, es una buena pregunta. La verdad que creo que el despacho, o sea, los despachos de abogados son muy antiguos y han sido siempre muy antiguos, ¿no? Y es de una profesión que tiene muchísimos años. La imagen que los primeros que empezaron a ejercer fueron generando eran de gente seria, gente un poco, podemos decir quizás un poco estirada, un poco alejada del cliente, quizás porque había que marcar alguna distancia. Bueno, estaban los comienzos y eso se ha ido arrastrando, en mi opinión. Ahora, desde luego, hay que modernizarlo y no digo que hagas unos cambios, que aquí vengamos de zapatillas de deporte y más, ¿no? Pero sí que es verdad que todo ha cambiado y hay que adaptarse un poco a los tiempos. Totalmente. Esa imagen también creo que en algunas facultades de Derecho se ha intentado transmitir, se habla de la independencia del abogado. Claro que tienes que ser independiente, pero si tú trabajas en una empresa como es la nuestra, pues tienes que saber trabajar en equipo y tienes que ayudar al cliente y tienes que tener empatía con el cliente. Yo siempre he dicho que un buen abogado, un buen economista, un buen asesor de empresas tiene que conocer la empresa, tiene que entender la empresa y entender al directivo de la empresa o al propietario. De esa forma es que va a ser mucho más fácil que tú puedas asesorarle y ayudarle, que es lo que ellos esperan. A mí muchas veces los clientes es lo que nos han dicho, oye, es que conoces la empresa, eso se nota y puedes ayudarle en el desarrollo, en la propia dirección, porque cuando ellos dicen voy a firmar un contrato, voy a contratar a estos, voy a firmar con este proveedor, si tú conoces bien la empresa, que es lo que nosotros procuramos, me puedes asesorar no solo en la redacción del contrato, sino en si le viene bien, si es lo mejor para su empresa, firmar ese contrato con ese proveedor, o si puede abrirse a otros, por ejemplo, ¿no? O si tiene que meter una cláusula especial dentro de los contratos. Y Jesús, ya para terminar, en un mundo tan estresante como en el que vivimos, con tanta rapidez, ¿qué haces tú en tu tiempo libre para soltar, para descargar todo ese estrés? Bueno, fíjate que en el libro de Despacho a Empresa, el libro que he escrito, ahí hablo al principio, hablo que las empresas son como son los dueños, ¿vale? Sí. Si tú eres ordenado, la empresa va a ser ordenada. Si tú eres un desastre, la empresa va a ser un desastre. Y entonces digo que tienes que trabajar en ti. Tú tienes que trabajar en ti mismo, en cómo quieres ser. Tú tienes que intentar ser tu mejor versión. Puede ser una frase hecha, pero es una realidad. Tienes que tratar de mejorar tú para que mejore la empresa. Si eres el dueño, al menos, ¿no? Y de esa forma ayudará en la dirección. Yo, entre otras cosas, procuro salir a correr, a andar, a estar con amigos. Para mí es lo que me funciona. Algo de deporte para mí es fundamental y es lo que necesito muchísimas veces, incluso alguna tarde-noche cuando llego me obligo, aunque te cueste más, aunque estés más cansado, porque a mí me desestresa, te evades un poquito, si corres. Sí. Evidentemente no vas a estar pensando o va a ayudar a que no estés pensando en los problemas o no problemas o en los asuntos o en qué tienes que hacer mañana y demás. Eso es un poco lo que yo recomiendo, pero como digo, es fundamental trabajar en uno mismo. Bueno, Jesús, pues darte las gracias por acompañarnos hoy y por contarnos tu experiencia y mostrarnos también ese lado humano que muchas veces no se ve, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí, yo estoy encantado, gracias a ti por la entrevista y, en fin, nos veremos en los siguientes. Voy a seguir el canal y a ver qué nos contáis. Por supuesto. Y a vosotros muchísimas gracias por acompañarnos durante nuestro primer episodio. Durante los siguientes seguiremos presentando a otros miembros del equipo y contando casos técnicos muy interesantes. Muchas gracias, hasta la próxima. El Tributo, un videopodcast de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales.